Bienvenidos hermanos y amigos a la casa del Señor. Dios los bendiga. Los judíos tenían tres frutas las cuales ellos plantaban los árboles en su casa y disfrutaban de esas frutas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Habacuc capítulo 3, encontramos que se mencionan los higos, las uvas y las aceitunas. Yo llegué a tener en mi casa las tres plantas. Ahora solamente ya me queda una, la de olivo. Pero ellos no solamente usaban para comer estas frutas, sino también la usaban para la medicina, la usaban para las enfermedades que tenían muchas veces. Y en la actualidad, cuando uno empieza a estudiar los beneficios que tienen para el organismo, son fantásticas. Y un día Jesús usó el ejemplo de las uvas para ilustrar su relación con sus discípulos y con todas las personas que decimos que amamos a Jesús. Estamos haciendo el seguimiento de Jesús en la sobremesa después de instalar la cena del Señor. Y en San Juan capítulo 15 encontramos que Jesús le habla que Él es la vid verdadera. Eso usted lo puede leer del versículo 1 al 17. Yo sé que no lo va a leer, tampoco lo vamos a leer ahora, pero ahí Jesús les toma como ejemplo la vid para que sus discípulos entiendan algunos principios que Él quería compartir. El Evangelio es muy sencillo, es tan sencillo el Evangelio que a veces se nos complica. A veces presentamos un evangelio que parece que es inalcanzable. Yo me acuerdo de aquel hermano que le pregunté, ¿y de vos de qué trabajás? Me dice, yo trabajo en la municipalidad de Asunción, en el Ministerio de Salubridad. A la miércoles, dije, ¿y tenés oficina? No, yo soy barrendero. ¿Entiende? O sea, me presentó algo tremendo, pero al fin y al cabo era barrendero. Y a veces pasa así también con el Evangelio. Presentamos un Evangelio que se vuelve muy inalcanzable muchas veces hacia nosotros y hacia las personas que nos escuchan. Y Jesús era muy práctico. Aún más, un historiador de la época de Jesús, llamado Josefo, dijo que en la entrada del santuario había como una maqueta hecha de oro donde había una vid y donde había uvas. Y eso caracterizaba esa región de Jerusalén, como ocurre en la actualidad. O sea, de pronto el que va a Ciudad del Este quiere conocer el Puente de la Amistad. El que va a Encarnación quiere conocer la playa San José. El que va a Asunción quiere quizás conocer el Cerro Lambaré. Pareciera que cada ciudad tiene algo interesante para ver, como también algo interesante para no ver. Entonces Jesús, sabiendo que sus discípulos tenían conocimiento de esa vid, la vid de oro, que a veces le conocían así a algunas personas, toma el ejemplo de eso y empieza a decirles lo siguiente. Por ejemplo, en el versículo 1, vamos a desarrollar solamente hasta el versículo 8. En el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay vides falsas también. Si no, él no hubiese dicho, yo soy la vid verdadera. ¿Cuáles son las vides falsas? Las vides falsas pueden ser, por ejemplo, el dinero, el poder, el sexo, la fama. ¿Por qué? Porque Jesús decía, yo soy la vid verdadera, soy la rama principal, y ustedes, mis discípulos, van a ser las ramas secundarias, los pámpanos. Si se alimentan de mí, van a poder llevar fruto. Si no se alimentan de mí, lamentablemente van a ser podados o cortados y tirados al fuego y se van a quemar. Entonces a veces nosotros nos alimentamos de la fama, nos alimentamos del dinero,
nos alimentamos de una infidelidad, nos alimentamos de otras cosas que pensamos que son correctas. Y con el tiempo terminamos defraudados y nos damos cuenta que erramos el camino. Entonces Jesús le dice, yo soy la vid verdadera y mi papá es el labrador. O sea, ¿qué función cumple Dios en esta palabra? Dios se encarga de vigilar la vid, se encarga de combatir las plagas, se encarga de regarla, se encarga de estar atenta a la cosecha y se encarga de podarla. Entonces, Dios es el cuidador, el labrador, Jesús es la rama principal, Fabián es la rama secundaria que se alimenta de la principal, Fabián es el pámpano, las hojitas que van brotando, que también se llaman sarmientos cuando recién empiezan a brotar, y después Fabián tiene que dar frutos. Y si no da frutos, entonces Dios saca la tijerita y lo poda, tipo corte de pelo, corte único. Y esto les estaba enseñando Jesús en esa sobremesa porque era importante que ellos aprendan a manejar esta situación. Los estaba entrenando para aprender a enfrentar todos los problemas que iban a estar enfrentados en la vida. Y un psicólogo dijo que el ser humano siempre vive conectado a alguien o a algo. Nadie vive desconectado. El único desconectado puede ser un enajenado mental, que no sabe ni dónde está, ni qué día es, ni qué hora es. Está totalmente desconectado de la realidad. O aquel, por ejemplo, que tiene Alzheimer, que usted le pregunta, ¿qué día es hoy? Y martes, ¿de qué año? Y 2083. Está totalmente desconectado. Pero el personaje normal siempre está conectado a alguien o a algo. Y lo mejor que hay que nosotros estemos siempre conectados a Jesús, la rama principal, la vid verdadera. Y después podemos estar conectados también en otras cosas, pero que no sean prioridad en nuestras vidas. El versículo 2 y 3 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros llevamos fruto, dice que el Señor nos va a podar para que llevemos más frutos. Si no llevamos fruto, el Señor nos va a cortar. Porque aquel pámpano, aquella rama secundaria que no lleva fruto, está consumiendo de balde la energía, la savia, la fuente de fuerza que están mandando las raíces hacia la punta. Está de balde. Entonces el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, bueno muchachos, el tema es el siguiente, si no llevan fruto, van a ser cortados. Y si llevan fruto, mi papá, para que ustedes lleven más fruto, los va a podar. Y usted va a ver que cuando usted poda una rama, la rama se hace más gorda, agarra más fuerza, y si de pronto había una sola rama, cuando es cortada, salen 2 o 3 nuevas, porque la poda produce eso. Y el Señor tiene sus maneras de limpiarnos. A veces nos limpia por la palabra. Ya Jesús le dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo los he hablado. Ahora, si usted no viene al culto, o si Fabián no viene al culto, ¿cómo el Señor me va a limpiar? Abre el ropero de situaciones difíciles y ahí comienza un tratamiento doloroso para mí. Quizás no me doy cuenta que el Señor me está
podando, me está tratando para que lleve más fruto. Y si usted tiene talentos, dones, capacidades, habilidades y no las está poniendo en práctica, el Señor se las va a sacar a luz, a las buenas o a las malas. Y cuando vea que no se la puede sacar a las malas, no hay problema. Saca la tijerita de podar y chau. Se terminó el asunto. A otra cosa, mariposa. Eso es lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor. El versículo 4, 5 y 6 dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas secundarias, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A veces da gusto cuando uno lee la Biblia, un capítulo, y aprende algo. Después lo lee de vuelta y aprende algo nuevo. Después lo lee de vuelta y aprende algo nuevo. Siempre hay algo nuevo a medida que vamos leyendo. Parece que la mente se va abriendo a captar nuevos conceptos. Y cuando nosotros leemos estos versículos, vemos que aparece mucho la palabra permanecer. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y ese es el secreto, permanecer en él. Y permanecer, según el diccionario, es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Otra versión, en vez de decir permanecer, dice: sigan unidos a mí, estad en mí. Permanecer permite que la palabra aliene tu mente, tus emociones y tu voluntad. Porque a veces venimos a la iglesia o servimos a Dios por inercia nomás. Venimos por obligación. Ya más o menos sabemos cómo podemos cantar o predicar o estar ejerciendo otro ministerio. Y a veces hace rato que estamos desconectados con la rama principal, que es Jesús, y igual estamos haciendo algo para el Señor. Y eso lamentablemente es lo que Él le estaba diciendo a sus discípulos. Ustedes, cuando van a hacer algo, permanezcan en mí, estén cerca mío, sientan mi mano sobre sus vidas. Permanecer en el Señor. Qué triste es cuando leemos: el que no lleva fruto lo quitará. Pero sabe que cuando usted lee la Biblia interlineal es la que aparece escrito el versículo en hebreo o en griego y abajo directamente en castellano. Entonces esa Biblia no usa la palabra lo quitará, usa la palabra airo, lo levantará. Yo no sé si usted tiene alguna planta o tiene alguna vid en su casa, y va a ver que hay algunas ramas que crecen muy cerquita del tronco y parece que van buscando el suelo. Y crecen así y le dan un mal aspecto a la planta. Entonces esas ramas, que también son pámpanos, pero crecieron de esa manera, lo que les quería enseñar Jesús es que Él los va a levantar, los va a poner lo más cerca del sol posible para que crezcan y produzcan fruto. Antes de cortarlos, le va a dar una oportunidad para que crezcan y se desarrollen. Cuando no lo hacen, cuando otra vez quieren andar así medio por el piso también, entonces ahí les cae la tijera del Señor. Por eso a veces tenemos que aprender de los árboles y de las plantas, porque muchas cosas ellos nos enseñan. Si Jesús tomó el modelo de la vid para explicarle una verdad bíblica, nosotros muchas cosas podemos aprender también de esto. Dice el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho.
Wow. Dice otra versión, la versión Dios habla hoy: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Hay religiones que toman una frase de un versículo y hacen toda una teología. A veces, por ejemplo, alguien te dice, bueno, en tal lugar dice, pidan todo lo que quieran y yo les voy a dar. Y hacen toda una teología. La persona está en pecado, está lejos del Señor, no está unido a Cristo, pero Él dice, acá dice que pidamos todo lo que querramos y Él nos va a dar. Pero cuando empezamos a mirar el texto, el contexto, empezamos a mirar hasta quizás el libro completo, donde está ese versículo, nos llevamos una triste sorpresa o una realidad que se abre ante nuestros ojos. Y acá encontramos que Jesús les dice, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesiten, pero tienen que estar unidos a mí y tienen que permanecer fieles a mis enseñanzas. Todas las promesas del Señor tienen condiciones. Y a veces nosotros queremos las promesas del Señor, pero no queremos las condiciones. El Señor te va a dar todo, hermano, lo que necesitas, a su tiempo. Pero tenés que ser fiel a sus enseñanzas y tenés que vivir unido a Él. Entonces, es como si caemos otra vez en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. La mayoría tenemos una Biblia que usamos como referencia principal, la Reina Valera 1960. La mayoría usamos Reina Valera 1960. Si usted es un buen lector, va a encontrar que en el versículo 15:2 dice, para que llevéis fruto. En el 15:2, después que somos limpiados o podados, para que llevemos más fruto. Y en el 15:5, para que llevemos mucho fruto. O sea, una persona que conoce a Jesús experimenta los frutos del arrepentimiento. Pablo habló mucho de los frutos del arrepentimiento. Es probable que la mayoría de nosotros no sepamos cuáles son los frutos del arrepentimiento. Y no se lo voy a decir. Una persona conoce a Jesús, comienza a llevar fruto, empieza a ser limpiado por la palabra del Señor, no se congrega, el Señor usa otro tratamiento de limpieza, lleva más fruto, el Señor lo sigue tratando y después lleva mucho fruto. Ahora, acá hay algo interesante. Y esto va a ser un cortocircuito en nuestra mente, pero es así. Los frutos no son el don, son el carácter. Cuando usted es un buen lector de este pasaje, Jesús les estaba hablando del carácter, no de los dones, ni de los ministerios. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. No los conozco. Porque el problema del cristiano no son los ministerios, no son los dones, no son las capacidades, es el carácter. Y Jesús quería que sus discípulos aprendan de Él, que era manso y humilde de corazón. A veces hablo con hermanos que me dicen, ay pastor, yo no tengo paz en mi alma, no puedo dormir bien. No sé, parece que se me revuelve todo acá. Tienen problemas de carácter. Porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, como dije antes, los frutos no son los dones, ni el evangelismo, ni el discipulado, ni las buenas obras. Es el carácter. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, siempre ustedes van a ver que es un racimo de uvas que tiene 9 uvitas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bla, 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 bla. Eso es lo que Dios quiere trabajar en el ser humano.
el carácter. Yo conocí un hermano que apenas le ponía la mano a la persona, le transmitía como una corriente y recibía el bautismo del Espíritu Santo. Pero de lunes a viernes ese hermano le pegaba a su señora. Y cuando su señora le contó a mi papá, nadie creyó. Pero un día que vino la señora con el ojo hinchado y acá los 5 dedos del marido, ahí recién le creyó. Entonces Jesús le decía, muchachos, vamos a trabajar su carácter. Su vida tiene que atraer personas. Su vida tiene que demostrar que son diferentes a los demás. Y aprendan de mí. Y fíjense, si usted es un buen lector de la Biblia, que ese capítulo 15 habla del amor y del gozo. Porque en medio de todo eso que Jesús te está hablando, les dice, ámense los unos a otros. Y les habla del gozo. Las dos primeras características de una persona que conoce a Jesús, el amor y el gozo. Y después remata en el capítulo 16, que lo vamos a ver en otra prédica, sobre la paz. Entonces, un hijo de Dios que tiene amor hacia Dios, hacia sus semejantes y hacia la naturaleza, que es otro tema que también podríamos tocar, la famosa ecorrelación, a través del amor de Dios, y que tiene gozo, tiene alegría independientemente de los problemas que tenga, y tiene paz, puede dormir tranquilo, esa es una persona que está unido a Cristo. El amor, el gozo y la paz. Y eso lo encontramos en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Cuando leemos el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. La enfermedad más perjudicial que tiene la vid se llama podredumbre gris o botritis. Podredumbre gris o botritis. La vid tiene más o menos 8 enfermedades que más o menos las puedes sacar adelante. Pero esta es la mortal. Si la agarra, la liquida la planta. Las uvas afectadas se pudren, se ponen de color marrón grisáceo, desarrollan hongos por falta de luz. El viticultor, que es el que maneja los viñedos, debe cortar los pámpanos y los sarmientos. Esta enfermedad agarra cuando la planta no recibe luz todo el día. No sé si usted ya conoce el vino. Bueno, conozco un poco los viñedos también, ¿sí? El vino conocemos todo, el duende, el otro. Uvita. ¿Verdad? 10.000 guaraní ahí en Cali Última. Pero cuando usted ve los viñedos, ve que le da el sol todo el día, no hay ningún árbol haciéndole sombra, atrapan el sol desde que sale hasta que se pone. Y si de pronto usted planta un viñedo, que es lo que pasó en mi casa, que planté una vid en medio de otros árboles, se me pudrió. Qué lindo es cuando nosotros, los hijos de Dios, podríamos hacer una aplicación práctica, ¿verdad? Cuando los hijos de Dios podemos estar todos los días en la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, estar en la luz. Disfrutar de la luz, disfrutar de la presencia de Dios. Porque si nos agarra la humedad, nos vamos a pudrir. Lamentablemente nos van a tener que cortar. Y el sol más la poda producen la sanidad en la uva. Entonces a veces un hermano después de 2 o 3 meses aparece en la casa del Señor y el pastor dice, bueno, yo voy a orar por vos,
tenés que ser fiel al Señor de ahora en adelante, pero estas cosas y estas cosas y estas cosas vamos a corregir. Le anima a estar constantemente en la luz y también, lamentablemente, le poda algunas cositas raras que salieron por ahí. Alguien dijo que la gente es atraída por las uvas, no por la planta. Usted ve una planta de uvas que no tiene uva y no le llaman la atención para nada. Pero ve una planta de uvas que tiene uvas y le atrae enseguida la atención y ya quiere comer. Entonces, un cristiano que empieza con el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, comienza a trabajar en su carácter, va a ser muy atractivo para las personas que no conocen a Jesús. Y esas personas que no conocen a Jesús van a querer lo que Él tiene. Les llama mucho la atención. Y eso es lo que Jesús les estaba enseñando a esta gente. Me dan 5 minutos más, ¿amén? 5 minutos más. Porque alguien dice, uy, predica Dani Luno, vamos temprano a casa. Bueno, hoy vamos más tarde. Es mejor un clavo bien clavado que 10 que se doblen, a mí me enseñaron. Es mejor un clavo bien clavado que 10 que se doblen. Pero la planta de la vid, como los frutales, tienen algo que se llaman los chupones. Los chupones son brotes que, a ver, ni yo me entiendo la letra. Son brotes que se deben podar para que la planta crezca con fuerza. Los chupones evitan que la savia llegue a los pámpanos que van a dar fruto. A veces, por ejemplo, usted tiene una planta frutal y ve que de por ahí sale una rama media verde con 2 o 3 espinas por ahí. Ese es un chupón, ese hay que cortarlo. Porque no sirve para nada, ni siquiera los pajaritos ponen sus patitas ahí. Y la vid también tiene estos chupones, que a veces salen, casi siempre salen por debajo de la tierra, salen así. Y nosotros pensamos, uy, el árbol se está diversificando. No, hay que cortarlos. Y he descubierto que hay algunos hermanos que son como chupones. Yo en una época lo fui. Por eso les puedo hablar sin ningún tipo de temor. Cuando yo era joven y mi papá a veces me hacía venir por obligación a la iglesia. Venía, me sentaba en el primer banco, porque era el hijo del pastor, iba a casa, al otro domingo venía otra vez, pero no aportaba nada para la iglesia. No ofrendaba, no diezmaba, no me involucraba en ningún ministerio, venía para hacer números nomás. Y a veces sería bueno que nosotros le preguntemos al Espíritu Santo, ¿será que soy un chupón yo también? Que esa fuerza que necesitaría otro hermano, otro ministerio, yo la estoy absorbiendo para no producir nada. Entonces nos encontramos que hoy, en este recinto, tenemos los hermanos que llevan fruto, los hermanos que llevan más fruto, los hermanos que llevan mucho fruto y los hermanos chupones. Seré yo, Señor, dijo el argentino, ¿verdad? Bueno. Las ramas secundarias, los pámpanos, están unidos a la rama principal y nosotros, la creación, debemos estar unidos al Creador. Un hermano una vez dijo, qué lindo es mirar a esos hermanos mayores de la iglesia, porque a medida que van creciendo unidos a Cristo, cada vez se parecen más a Jesús, ¿verdad? Y otro dijo, no te equivoques, porque a veces
cuando van creciendo más se parecen al diablo. Pues ya son más pícaros y más vivos, ya saben las cosas que tienen que hacer y cómo pueden equilibrar. Juan 15:5. Este me gustó, me tocó el corazón sinceramente. Jesús le miró a sus muchachos y le dijo: muchachos, les voy a decir algo. Sin mí nada pueden hacer. Y yo me grabé eso en la mente. Sin Jesús, Fabián nada puede hacer. ¿Y qué quiso decir Jesús con esto? Sin mí nada pueden hacer. Él estaba diciendo, nuestro alimento espiritual viene de Jesucristo. Él es la fuente de toda verdad y amor. Una vida sometida a la voluntad de Dios por amor y voluntariamente. Dejar que su vida fluya a través de nosotros. Unidos a mí, dice Jesús, Satanás no tendrá ningún control sobre ti. Por eso en este día es probable que usted se dé cuenta que se ha desconectado del Señor. Se ha desconectado de la rama principal. Y el que se desconecta comienza a tener problemas. Ya no tiene la fuerza que tenía antes, ya no produce frutos, ya las hojas comienzan a ponerse marrones, ya hay bichitos que empiezan a invadir las hojas. Y es bueno que nos conectemos al Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Le hago la conclusión, que también es un pasaje que me gusta mucho y que los comentaristas lo asocian con este pasaje. El Salmo 127, versículo 1 al 3. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coma pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que está diciendo el salmista muchos años atrás es lo siguiente: aquel que está conectado a Dios va a tener 3 beneficios. Va a disfrutar de la bondad de Dios, va a disfrutar de la prosperidad de Dios y va a disfrutar de la seguridad de Dios. Les repito, aquel que esté conectado a Dios, decía el salmista David, va a disfrutar de la bondad de Dios, va a disfrutar de la seguridad de Dios y va a disfrutar de la prosperidad de Dios. De todo lo que hablamos en este día, lo que más me gustaría es que usted lleve ese concepto a su casa. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Hacemos una oración antes de ponernos en pie y cantar una canción con el grupo Alabanza. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Señor, lo que tú le has dicho a tus discípulos hace tantos años atrás es una realidad para nuestras vidas. Tú quieres que le demos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Y no es el fruto ministerial, es el fruto de nuestro carácter. ¿Cuántos familiares, cuántos amigos, cuántos compañeros no quieren conocer el Evangelio por nuestro carácter, Señor? Y se dan cuenta que tú eres solamente palabras en nuestras bocas, pero no has cambiado nuestra actitud. Te damos gracias en este día, Señor. Te honramos, te bendecimos de corazón. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor.